Damos la bienvenida a Carlos Fernández Gallardo. Él es miembro del Coliseo Social, una ONG chilena sin fines de lucro que busca el diálogo político y social. Carlos, al tiempo de darte la bienvenida, conocer cómo está el gobierno de Boric. Muchas expectativas se generan siempre alrededor de un nuevo gobierno. ¿Qué decir sobre el gobierno de izquierda de Gabriel Boric, su juventud y una serie de hechos que llamaron la atención no solo de América, del mundo? Boric ha cumplido prácticamente 3 años en funciones y ha dado su primer informe a la nación, una cuenta pública como lo conocen allá. Exacto. Sí, bueno, varias de las cosas que señalaste, Gustavo, son efectivas. Estamos ante un gobierno de izquierda y ante no solamente un presidente joven, sino también hay que recordar que el gobierno se instala con una presencia muy importante de representantes de los movimientos estudiantiles. La vocera de gobierno es Camila Vallejo, el ministro secretario de la presidencia es Giorgio Jackson. Ese bastión, ese grupo es el que entra a la moneda en conjunto con otras fuerzas políticas y también esta juventud hace que efectivamente en estos meses haya sido algo compleja la instalación. En tanto hay mucha energía de cambios, pero también han habido errores políticos desde la comunicación en algunos temas que se ha querido llevar y que ha generado revuelo, ha generado problemas en que ha disminuido, por ejemplo, la confianza al gobierno, eh, la energía con la que se venía desde el comienzo ha un poco disminuido, han habido otras situaciones en el país que te puedo explayar más adelante el por qué se ha demostrado esta baja de la aprobación. Y ahora viene un proceso nuevo después de esta cuenta, porque la cuenta relata varias de las cosas que el gobierno quiere hacer. Al parecer la carta está más clara de cómo lo quiere llevar a cabo y lo principal que se destaca en esta cuenta, a pesar de que fue una cuenta que salía ahí hablando distintos comentaristas políticos, es la segunda cuenta desde el retorno a la democracia más larga que ha tenido Chile, o sea, en términos del tiempo que le llevó al presidente a hablarle a la nación y a los congresistas. Se destaca mucho el tema de la reforma tributaria, que es lo que le permitiría al gobierno tener los recursos para estas transformaciones que dice querer hacer. Así que hay mucho trabajo, es muy desafiante, pero la ímpetu de la juventud yo creo que de alguna manera se está moldando a la responsabilidad del puesto que están de a poco ya tomando forma y se ha notado un poco más de cautela en este último tiempo, pero sí ha habido un trabajo que ha sido un poco complejo, la Además de los instalación. temas clásicos que preocupan a todo gobierno y a todo pueblo, aquellos relacionados con la democracia, en Chile se generó muchísima expectativa por los cambios en lo social, en la justicia, en los temas de inclusión, en el medio ambiente. ¿Cómo fue el informe del presidente Boric en estos sentidos? Sí, fue un informe bastante ambicioso en declarar varias demandas que efectivamente compromete el gobierno. Con respecto al tema del trabajo, una de las grandes reformas que se quiere hacer es el tener un trabajo con duración máxima de 40 horas. En Chile actualmente es 45, en donde lo que se busca garantizar es que no se vea mermada la productividad, pero se aumente la calidad de vida de las personas. En Chile, especialmente en la región metropolitana, los tiempos de traslado son muy altos. Por la alta congestión, porque las comunas quedan lejanas, las que son parte del sector productivo, versus las que son más de hábitat, de vivienda. Entonces la idea de este proyecto es fortalecer el tiempo en familia, el tiempo de recreación, pero sin afectar la productividad y ese es un consenso, un acuerdo social que el presidente lo instala como parte de las iniciativas que va a mandar. Otro tema importante tiene que ver con la seguridad, específicamente con la prohibición que sería gradual, pero se quiere buscar la prohibición total de las armas. En Chile, uno de los grandes problemas que ha existido en este último tiempo y que ha tenido que enfrentar el presidente Boric y su gobierno tiene relación con las altas tasas de delincuencia y la alta percepción de la delincuencia en distintas zonas, robos de auto, asaltos, vendedores ambulantes con armas blancas que enfrentan, por ejemplo, a manifestantes cuando hay una movilización, una marcha o situaciones donde no hay control policial. Una policía que también está siendo muy cuestionada por situaciones de corrupción, pero también
por situaciones de orden público con la violación a los derechos humanos en el 2019. Entonces, el tema de seguridad es muy frágil, porque para ambos mundos es complejo. Para el mundo de la izquierda, hablo por lo menos para Chile, tal vez eso hace sentido en otros lugares de Latinoamérica, siempre el tema de la seguridad ha sido un problema para la izquierda. Nunca ha tenido una capacidad real de enfrentarlo, de tener una estrategia en donde hable de seguridad social, pero eso signifique también poner el orden, el Estado de Derecho, y en eso se está ajustando Gabriel Boric, y le ha tocado priorizar esa agenda cuando en verdad nunca fue tan prioritaria, por lo menos cuando se presentó en campaña. Claro. Y el tema de las armas ha sido muy Vayamos importante. Carlos, a aquellos temas que más generaron expectativa con Boric. Sí, Escuchamos por allí, pues siempre Chile está en la agenda informativa aquí en Ecuador, que el presidente Boric en estos primeros 3 meses ha tenido que dar pie atrás o por lo menos relajar sus posiciones en algunos temas claves y que esos han incidido también en su popularidad. sí. Sí, el principal tema tiene que ver con el retiro de fondos previsionales. Recordemos que debido a la pandemia y a la ayuda que no estaba llegando en su momento por parte del Estado, se recurrió a una reforma constitucional para que las personas pudieran retirar un porcentaje de sus ahorros previsionales. Esto ocurrió también en otros países, estas experiencias en Perú también, que ha ocurrido más. Y en ese sentido hubo una costumbre, porque esto no fue solo un proyecto, fueron varios que se dieron consecutivamente, llegando a lo que se conoce como el quinto retiro, que en verdad a nivel técnico es el cuarto retiro, porque el cuarto retiro fue rechazado. Y el presidente Boric en ese momento era diputado y él votó a favor de los retiros. Entonces lo que se le criticó, y probablemente eso explique gran parte de la baja de su popularidad, es la inconsistencia de por qué como diputado votas a favor del cuarto, del tercero, del segundo, del primer retiro, que era plata directa que le llegaban a las personas. Recordemos también el caso de Chile, el tipo de ahorro que tenemos para nuestras pensiones hasta ahora es una cuenta de ahorro individual, no es un ahorro colectivo, por lo tanto uno tiene una cuenta en la que uno va ahorrando, y luego tiene que solamente poder tener capacidad de retiro cuando se jubile. Acá lo que se buscaba era el retiro más allá de la edad, más allá de las condiciones, y poder tener un monto. Bueno, el tema es que en el quinto retiro se discutió justo a semanas de que él comenzara a ejercer, y la postura del gobierno fue no acreditar un quinto retiro, y eso generó un debate político muy severo y por supuesto se daña la credibilidad del presidente, y mucha gente esperaba el retiro, Ya. porque hay Esto, condiciones todavía. esto sería un ejemplo y un ejemplo muy, muy claro ¿Mm? de esas distancias, esas brechas que se abren entre la utopía, las expectativas que se generan en una campaña electoral y la realidad en el ejercicio del poder. ¿Cuánto le ha afectado en Claro. términos generales esto a Gabriel Boric? Sí, yo diría que estas son afectaciones que son muy rimbombantes. Me refiero con rimbombantes que suenan mucho, que claramente generan un daño, pero no es un daño permanente, siento yo. Es un daño colateral, es un daño donde el gobierno puede construir todavía posibilidades de cercanía. Creo que el tema más importante que los retiros es el tema de la seguridad, es el tema de la delincuencia, y se asocia un poco, lamentablemente se hace esta asociación directa cuando no lo es tanto, con el tema de la inmigración, las crisis migratorias que varios países están viviendo, y Chile también es parte de esa crisis. En tanto hay mucha éxodo de personas que quieren entrar de manera no legal, o bueno, en situaciones que son complejas, y se asocia a que esto podría llevar a ámbitos de narcotráfico, de violencia, de trata de mujeres y otros temas, en donde puede que exista algo de cercanía, pero no necesariamente es tan vinculante. Y ahí hay un problema, como yo te decía, el problema de cómo enfrentar un gobierno de izquierda, algo que tenga que ver con la seguridad, cuando ese mismo gobierno de izquierda tuvo que acusar a la policía en su momento de violar los derechos humanos. Entonces, ¿cómo tú trabajas con la misma policía que no se ha reformado todavía para garantizar el orden público, pero no dar la señal que estás avalando a esa policía que tú criticaste porque aparentemente hizo mal uso del poder? Entonces, hay conflictos que el gobierno ha tratado de enfrentar,
pero no necesariamente es creíble en ese enfrentamiento. Y solo para agregar un tema chico, creo que también hay una situación compleja con la figura de la ministra del Interior, Isquia Siches. Ella es parte fundamental del triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta. Ella fue presidenta del Colmed, ella es doctora, fue alguien que recorrió todo Chile para llevar el programa y levantar la candidatura que venía un poco alicaída desde la primera vuelta, y se le señala como la gran responsable o dentro de las grandes responsables que logra el éxito. Y se le da, ¿no es cierto?, este reconocimiento de ser ministra del Interior. La primera mujer ser ministra del Interior, es como un vicepresidente en Chile. Y el rol principal que tiene la ministra del Interior es la seguridad y el orden público. Entonces ahí ese rol se ha visto debilitado y ha sido la gran carne de cañón que ha encontrado la derecha y sectores en contra del gobierno para mostrar la falta de liderazgo del presidente en no tomar decisiones drásticas de, por ejemplo, sacar a la ministra. A pesar de que ahora está mejorando la situación, sigue siendo un rol que hay poco ajuste, y eso genera que hay un peso político que tiene que ir construyendo el presidente. Veremos si le va bien. Más allá de el importantísimo, drástico cambio que significó el ascenso de Gabriel Boric en Chile, estaba ya en proceso la Convención Constitucional, un cambio en la Constitución, una asamblea constituyente del país. Se generaron muchísimas expectativas que entendemos se las va madurando, poniéndolo ya en letra, en propuesta constitucional. Pero hemos escuchado que también las posibilidades de que se acepte esa propuesta de la nueva constitución han disminuido y que de alguna manera van ligadas a la popularidad del nuevo presidente con una especie de correlación. ¿Es esto así? Yo diría que no es tan así. Creo que las razones por las que se ha visto complicada la evaluación del proceso de la convención, del proceso constituyente, más tiene que ver con el proceso que con el texto. Me explico. El proceso constituyente involucró una nueva camada de personas que no eran conocidas en política. Era una elección abierta donde cualquier ciudadano o ciudadana podía postular al cargo de ser constituyente. Y la representación, que como se conoce en este caso en Chile, se garantizó de paritaria, con escaños reservados, es decir, la presencia de los 17 pueblos indígenas, y también con representantes del mundo civil, independientes. Obviamente, en un escenario práctico, en un escenario realista, iba a generar tensiones, porque son personas que no están acostumbradas a un diálogo político con tanto nivel de profundidad, en un tiempo tan largo y extenso y con un propósito tan definitivo como es generar una carta magna. El tema es que estos conflictos que han pasado se han llevado a la prensa, a los medios, y han generado una visión más que la convención ha sido conflictiva, que la convención no ha generado acuerdos transversales, que la convención en muchos casos está más payaseando, tonteando que haciendo las cosas bien. Entonces, en resumen, creo que es el proceso constituyente el que está teniendo una evaluación negativa, pero lo que se tiene como expectativa, y por eso uno ve a representantes economistas estadounidenses, o uno escucha a mucha gente que proviene de mundos que en verdad son representativos del voto. Las encuestas chilenas han sido un poco desacreditadas en términos de la representación de los sectores, más bien representan a sectores de clase media alta y de ciertos lugares que tal vez no son tan representativos de la diversidad que es Chile. Chile es un país largo y angosto, que tiene mucha diversidad, que es compleja en términos de la metodología de la encuesta representarla, pero claramente hay una baja, eso es seguro, y eso tiene que ver, como te decía, con el proceso, pero lo que aparentemente está dando ciertas confianzas que la prueba pueda ganar, no con la misma victoria que tuvo la prueba antes, que fue cerca del 80%, es que se va a empezar a valorar el texto. Y el texto, según economistas incluso del mundo liberal, ya representa una mejora respecto al texto actual, y obviamente lo que se espera para la gente que es más moderada y cauta es que cosas que estén en el actual texto, que se llegara a aprobar eventualmente, haya capacidad del Congreso de reformarlas. Entonces, yo siento que acá la valoración al proceso ha sido por el proceso, no mezclaría lo del gobierno, más pero sí entiendo a la gente que haga esa combinatoria porque el gobierno de Gabriel Boric
quiere que gane la prueba. Eso es obvio, eso es innegable que tienen ahí su corazón, más allá que como gobierno no tienen, y ahí la Contraloría tiene que estar atenta a una polémica con una propaganda informativa que se hizo hace poco, que no se demuestre por parte del gobierno una intención de darle beneficio a una postura sobre otra, sino que abrir el proceso participativo, porque con esto cierro, la votación del plebiscito de salida es obligatoria, a diferencia de las anteriores en Chile que son voluntarias. Tú no tienes ningún problema de no ir a votar, no tienes que justificarte con nadie. En cambio, la del plebiscito de salida es obligatoria. Toda persona que es ciudadano de Chile debe votar. Y si no, va a haber un espacio para que se justifique en caso que tenga una enfermedad o esté lejano del lugar de donde vive, pero tiene que avisar con antelación, es un proceso que se va a abrir pronto. Ujú. Y en el caso de que no asista, se le va a multar. Por lo tanto, también el Bien, padrón electoral va a cambiar. qué dicen las encuestas, Carlos, sobre la aceptación, la confianza del pueblo chileno en la asamblea, en los asambleístas? ¿Hubo algún Sí, desliz por allí de un asambleísta que quedó muy mal y que afectó de alguna manera a la imagen de la asamblea? sí. Pero se habla mucho de que hay críticas también porque se vislumbra o se visualiza una corriente de alguna manera que podríamos llamarla corporativa, corporativa social quizá, de que los miembros de la Asamblea han acarreado mucho el agua a su molino, no necesariamente con la visión, con el norte del bien general, sino priorizando tendencias en las cuales creen. Mm. A ver, es que todo, yo ahí tengo, claro, una mirada que es más realista que, no sé, es que todas las personas tenemos agendas y tenemos esas agendas para ponerlas en la discusión política. A mí no creo que a nadie le complica eso. Entiendo que la crítica sería si es que esta constitución se viera muy partisana, muy vinculada a una mirada de país sectorizada, que dejara muchas personas afuera o que fuera muy inconveniente respecto a lo que se busca para el desarrollo. Ahora, yo sí creo que en lo que tú te referías respecto a algunos constitucionalistas o asambleístas, el primer asambleísta, y esto fue la gran polémica que tuvo la convención, fue Rojas Vade. Es un convencional que miente respecto a una enfermedad que no tenía y utiliza esa enfermedad para hacer campaña política, que tiene que ver con el cáncer. Y esa gran mentira que hace un convencional que además era muy reconocido por ser parte de digamos, los representantes del estallido en términos de Así es, era ciudadanía un que estaba asambleísta muy visible. muy visible, exacto, que llegaba incluso cuando se hizo la primera sesión, que fue una sesión afuera del ex Congreso Nacional, que fue una sesión televisada de hartas horas, donde se estaba eligiendo la mesa directiva, él estaba como candidato a ser vicepresidente de la convención. O sea, él era una persona que tenía la expectativa de liderar, de ser representante de muchas personas que no se sentían representadas por el Estado en su momento. Entonces, es una decepción tremenda. Es una persona que estuvo mucho tiempo en la palestra por si recibía la plata de su asignación por ser convencional, de cuándo se iría, las normas, porque el proceso al ser nuevo no tenía tanta claridad de qué hacer en estos casos. Nunca se pensó llegar a un caso así. Entonces, ahí yo creo que fue fue el primero y muy gatillante elemento que genera desconfianzas que se fueron sumando, junto a otras conductas de convencionales que efectivamente pueden no haber estado a la altura, pero reitero, el tema Rojas Vade no, porque es muy extremo, muy fuera de la norma, pero otros temas que han pasado, a mi parecer, eran lógicos que pasaran, porque son personas que no tienen necesariamente las cautelas de controlar todo lo que dicen o de tener claridad de que cuando enfrentan una cámara o un medio de comunicación hay maneras en que debo transmitir el mensaje para generar ciertas expectativas o cautelas que no necesariamente tienen que ver con los pensamientos más profundos, porque también yo soy representante de eh, de ciertas personas, como tú dices, corporativas o colectivos. Y creo que ahí ha habido un error comunicacional tremendo y eso también es algo que la convención ha tenido, que le ha costado comunicar lo que hace a la ciudadanía, más allá de los medios tradicionales. Una estrategia de difusión y divulgación de lo que están haciendo que pudiera haber aminorado ciertas voces que son extrañas, pero lo del corporativismo igual me resulta extraño porque las personas fueron electas popularmente, las normas cumplen más de dos tercios, puede sentirse un sector más excluido y eso es válido que lo diga y que lo haga sentir, pero no ha habido ninguna
estrategia que haya sido, desde mi punto de vista, puede ser discutible esto, ilegítima No, en no hay tanto. sectarismo. No, es que si hubiera sectarismo, muchas normas que se estaban pensando aprobar se hubieran aprobado y al final terminan los mismos de los dos tercios enfrentados en esas discusiones, Bien. porque hay comisiones que tenían Lamentablemente, que llevar una el propuesta tiempo al pleno, se entonces, nos agota en este corto espacio, Carlos. Para sí, finalizar, sí. quisiera una evaluación tuya, si cabe una calificación al presidente Boric tras 3 meses de gobierno, cuando aún debe, y entendemos el pueblo chileno tiene la Mm. expectativa de las reformas al sistema de pensiones, reformas tributarias, al financiamiento del nuevo sistema de protección social. Sí, a ver, como habíamos conversado antes de partir la grabación, lleva cerca de 3 meses el presidente. Puedo hacer una evaluación muy temprana respecto a que sí ha sido un gobierno que creo que está por sobre el anterior, por lo menos en muchas cosas respecto a más que las confianzas, pero va en la capacidad que tiene este gobierno de efectivamente enfrentar un escenario tan complejo que venía heredado del gobierno anterior, pero no solo por el gobierno mismo, sino porque hay un estallido y todo. Entonces, yo le evaluaría si tuviéramos que poner una nota del 1 al 7, le pondría un 5, pero más que nada porque quiero ser un poco generoso en tanto está recién comenzando, pero lo que debiera importar, y ahí Gustavo, creo que es interesante volver a conversar cuando ocurra esto, es cuando comience la reforma tributaria, esa discusión. Ahí hay que probar si el gobierno es lo suficientemente ágil para tener los votos que necesita. Recordemos que el Congreso, el pacto original de Gabriel Boric, que es Apruebo Dignidad, no tiene mayorías en el Congreso. Tuvo que reunirse con otro pacto de centroizquierda, que era la ex concertación o nueva mayoría que estuvo en los gobiernos anteriores y que también fueron criticados por mismo Apruebo Dignidad, quienes tienen que sumar para lograr los votos. Y eso es lo que creo que va a poner mucho a prueba a Boric, porque sin esa reforma, mucho de lo que se comprometió en términos de recursos directos no van a llegar a las personas y ahí sí que estaría el gobierno en problemas, pero por mientras le vamos a poner de un 1 a 7 un 5. Queda un largo camino hasta septiembre, cuando el pueblo chileno tenga que decidir sobre la nueva constitución. Gracias a Carlos por habernos atendido. Gracias a ti, Gustavo. Hemos escuchado desde Chile al ingeniero Carlos Fernández Gallardo, miembro del Coliseo Social, una ONG que busca el diálogo político y social en el país chileno.